Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de este curso del tutorial de React desde cero que sabéis que ya llevamos un tiempo viendo por el canal. Estamos intentando traer de forma semanal o incluso casi diaria un nuevo capítulo al curso para que consigas aumentar al máximo todos tus conocimientos y habilidades en React, esta librería de JavaScript. React le facilita muchísimo la vida al desarrollador de aplicaciones web, ya que le permite poder construir y crear increíbles interfaces de usuario y páginas web, además de poder optimizar muchísimo el código de todos sus proyectos y hacer que estos sean mucho más mantenibles a futuro y tras el crecimiento de los mismos. React va a dotar a tus aplicaciones de una tecnología muy moderna y novedosa que sin duda marca la diferencia con las aplicaciones de hoy en día. Así que nada, para empezar ya sabéis que como siempre hacemos al inicio de los vídeos, os voy a recordar que aquí abajo en el enlace de la descripción os estaré dejando el link para que podáis acceder de forma totalmente gratuita a nuestra comunidad de Digital Shakers y llegaréis a esta página. Antes de nada, como siempre, comentar que Digital Shakers es una comunidad donde actualmente se encuentran más de 5.000 profesionales del sector de la tecnología, entre los que se incluyen profesionales de la programación, el desarrollo, el diseño UX/UX, el marketing digital, la inteligencia artificial, muchísimas cosas, y constantemente se encuentran de forma gratuita compartiendo un montón de contenido, de conocimiento para todas aquellas personas pues que les pueda venir bien y que lo necesiten, e incluso también hacemos mentorías, damos consejos o resolvemos dudas sobre todo lo que tengáis, proyectos personales, a todos los que lo necesitéis. Así que es una comunidad hecha por y para todos los miembros que quieren participar en el sector tecnológico y pues que necesitan contenido gratuito, apoyo, consejos, ayuda. Sin más, cuando entráis aquí a el Beacons de Digital Shakers, podéis entrar a cualquiera de nuestros canales de comunicación, Telegram, WhatsApp, Discord o nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y Twitter. Por ejemplo, si entráis a Discord, os vais a encontrar un montonazo de canales, como por ejemplo, para hablar de programación, todo lo que queráis, de diseño, de ciberseguridad y redes, de marketing digital, inteligencia artificial, de servicios y emprendimientos, podéis incluso ofertar empleo o buscarlo. Estamos muy orgullosos de que mucha gente haya conseguido encontrar empleo gracias a Digital Shakers. Y luego podéis incluso pues dejarnos vuestros portafolios, currículums, webs, y muchos de nuestros profesionales os podrán aconsejar sobre cómo mejorarlo o ayudaros en todas las dudas que vosotros tengáis. Es tan sencillo como entrar aquí abajo al enlace de Digital Shakers y entrar dentro de la comunidad. Muy facilito, todo genial y adelante, Shakers. Y tras esto, como siempre hacemos, ahora sí que vamos a volver a nuestro cursito de React desde cero, que es lo que más nos gusta a nosotros. Os recuerdo que estamos en la tercera etapa de este curso, donde estamos explorando en todos estos vídeos las diferentes maneras que nosotros tenemos de estilizar nuestras aplicaciones y componentes en React. Hasta ahora hemos analizado los pros y los contras y hemos hecho pequeños ejemplos prácticos de CSS tradicional, CSS en línea y CSS modules. Estas tres formas serían en concreto las tres vías que están apoyadas y fundamentadas en el CSS vanilla o CSS tradicional, que todos podéis utilizar sin necesidad de instalar o de configurar una librería totalmente externa a vuestro proyecto. A partir de ahora, nosotros vamos a ver en el vídeo de hoy Styled Components. Estaremos viéndolo un par de vídeos porque hoy vamos a hablar qué es Styled Components, cómo podemos instalarlo, configurando unos primeros ejemplos prácticos, pero haremos probablemente algún segundo o incluso tercer vídeo haciendo un poquito más de práctica, porque Styled Components tiene bastante que ofrecernos a la hora de estilizar nuestras React Apps. Y posteriormente estaremos viendo, ya sabéis, uno de los frameworks
que más están ahora mismo de moda para estilizar nuestros componentes y que yo creo que todos sabéis cuál es y no hace falta ni que lo mencione. Si queréis saber mucho más de todo esto y no perderos nada del contenido, ¿por qué no os suscribís, que es totalmente gratis? Activáis la campanita para no perderos absolutamente nada y dejáis un like al vídeo, que no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a que los vídeos lleguen a mucha más gente. Si no sabéis cuál es ese framework del que tanto estamos hablando últimamente, esperaos al final del vídeo para descubrirlo. Pero bueno, como hemos dicho, a partir de ahora dejamos atrás esas formas de estilizar nuestros componentes que están más basadas en CSS Vanilla y que no requieren de ninguna instalación de un paquete de terceros. Lo podemos hacer simplemente con lo que ya nos trae a nosotros el navegador y podemos empezar a codificar desde ya. Y hoy vamos a empezar con estas librerías de terceros o librerías externas. Nos vamos a adentrar hoy en una técnica moderna que ha ganado mucha popularidad durante los últimos años. Estamos hablando de Styled Components. Styled Components nos va a ofrecer una manera muy innovadora de escribir CSS pues directamente dentro de nuestros componentes de React, utilizando JavaScript. En este vídeo vamos a comenzar totalmente desde cero. Vamos a ver qué son los Styled Components, cómo podemos nosotros instalar esta librería externa y por qué hoy en día se han convertido en una de las opciones más elegidas para estilizar las aplicaciones con React. Luego vamos a estar realizando un pequeño ejemplo práctico sobre el login, como hemos ido haciendo con todas las vías de esta tercera etapa de nuestro curso de React desde cero, y empezamos. Antes de nada, antes de sumergirnos en ver bien desde cero qué es esto de los Styled Components, como hemos comentado al principio del vídeo, tenemos que decir que esto es una librería externa. Es decir, que no me viene con la instalación que me puede hacer Vite de un proyecto en React, sino que soy yo quien tengo que instalar o implementar esta librería de terceros dentro de mi proyecto. La instalación es muy sencilla, muy rápida, solo tenemos que abrir nuestro terminal, como vamos a hacer nosotros ahora mismo, y ejecutar el siguiente comando, igual que hacemos con cualquier otro paquete o librería externa que nosotros queremos instalar dentro de React. Es tan fácil como venir aquí mismamente a la consola que tiene Visual Studio Code, voy a cortar el servidor de desarrollo y simplemente voy a poner el siguiente comando: npm install styled component. Es decir, a través de nuestro paquete o nuestro instalador de paquetes que utilizamos, que en nuestro caso es npm, aplicamos el comando install para que nos instale el paquete. ¿Qué paquete en concreto? Styled components. Fácil, sencillo, para toda la familia, sin ningún tipo de dificultad. Como veis, se queda ahí instalando. Esto lo va a hacer muy rápido, por lo que ni siquiera necesitamos que se corte el vídeo. Voy a hacer la cámara un poquito más pequeña, que no os tape absolutamente nada. Vamos a esperar y ya veis que ahí lo tenéis. Es muy fácil porque en cuanto nos dice que ya lo tenemos instalado, podemos comenzar a utilizarlo y como veis, la instalación se hace en un momento muy rápido. Ahora ya podemos de nuevo volver a poner nuestro servidor de desarrollo y vamos a seguir viendo un poquito qué es esto de Styled Component. Ya hemos dicho que una vez instalado está totalmente listo para empezar a utilizarse en tu proyecto, y lo bueno es que no requiere de ninguna configuración adicional que quizás nos sea un poquito más complicado y que pudiese incluso ser una gran desventaja. Es tan fácil como instalarlo, empezar a utilizarlo completamente de inmediato, como vamos a ver en el ejemplo de dentro de un ratito. Pero antes de hacer nuestro primer ejemplo práctico, ya sabéis que los conocimientos teóricos son muy importantes para poder emplearlos en la práctica y saber bien qué es lo que estamos haciendo. Así que nos vamos a parar a hablar un poquito más en profundidad sobre qué es esto de los Styled Components. Básicamente son una librería de terceros o una librería externa que nosotros vamos a poder importar dentro de nuestros proyectos y que nos va a permitir la creación de componentes preconstruidos con estilos, por así decirlo,
y que React va a ser totalmente capaz de poder entenderlos y renderizarlos. Y además es muy cómodo porque son muy flexibles y nos permiten aportarle un dinamismo que hace que estos componentes puedan llegar a ser muy reutilizables. En lugar de separar el CSS en un archivo externo, como sí que a lo mejor podíamos hacer más con CSS Modules, en Styled Components nosotros vamos a definir nuestros estilos junto a la lógica del componente, manteniendo lógica y estilos en un mismo lugar, lo que para algunas personas puede ser mucho más ordenado y para otras personas pues puede acabar en ficheros muy largos y que a lo mejor no se entienda tanto el conjunto de la lógica con el conjunto de los estilos y les acabe quedando componentes muy grandes. A ver, vamos a decir una cosa y que quiero que quede muy claro. Styled Components, por definición, dice que es mucho mejor si estás utilizando esta librería que tú mantengas la lógica del componente con los estilos del componente, porque lo que hacemos con Styled Components es crear nuestros propios componentes con estilos. Ahora, no significa que esto lo tengamos que hacer por obligación. Lo bueno de Styled Components es que es muy flexible y que como tú al final estás creando componentes de React, puedes totalmente crear estos componentes en un fichero totalmente aparte donde solo estén estos componentes de estilos creados y luego importarlos a otro fichero de componentes donde tú los puedas utilizar. Básicamente lo mismo que hacemos con los componentes de React totalmente normales que nosotros creamos desde cero y que luego los vamos importando en otros sitios, como podemos hacer básicamente con nuestros componentes de header y login, que luego pasamos a usarlos en app.jsx simplemente importándolos. Pues con Styled Components puedes hacer lo mismo, que por definición te dice que bueno, que ellos consideran que es mejor tener la lógica y los estilos dentro de un mismo fichero. Sí. Ahora, te permite esa flexibilidad de decir, bueno, pues yo no lo considero así y lo quiero sacar a un fichero extra. Estos componentes preconstruidos con estilos que yo creo a partir de Styled Components, importarlo dentro del fichero donde yo los vaya a utilizar y trabajar exactamente de la misma forma, pero con una modularización, que a lo mejor haya mucha gente que le parece más organizado, estructurado y lo prefiere. Esto lo vamos a ver mucho en los próximos vídeos que vamos a hacer de Styled Components, pero quería dejarlo muy claro antes de que siguiésemos un poquito con la explicación. Bueno, con Styled Component tú vas a poder desarrollar tus propios componentes estilizados directamente a partir de etiquetas HTML existentes, a partir de todas las etiquetas HTML que tú ya conoces y que anteriormente utilizabas y para darles estilos les aplicabas clases, utilizabas selectores en el caso de CSS tradicional. Con Styled Components nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharnos de estas etiquetas HTML que todos conocéis y a partir de ellas Styled Components me permite convertirlas en un componente totalmente preconstruido, customizable, reutilizable, flexible por nosotros mismos y aparte poderle dar unos estilos de inicio, los que nosotros queramos en concreto, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos crear un botón, simplemente lo que vamos a hacer es utilizar la sintaxis de Styled Component, que es poner styled punto y la etiqueta HTML que yo querría utilizar, en este caso button. Con ello estaríamos creando un componente a partir de la etiqueta HTML de botón que mantiene todas las características de esa etiqueta HTML, en nuestro caso de ese button normal y corriente estándar que utilizamos, pero que con Styled Component lo que me permite es poder agregarle unos estilos totalmente personalizados ya de inicio y luego poder reutilizar ese componente cuando yo lo necesite. Este enfoque lo que a nosotros nos permite es tener un control total sobre la apariencia y sobre el comportamiento de nuestros componentes. Anteriormente solo teníamos el control sobre el comportamiento con ayuda de React. Si queríamos también tener el control de la apariencia, pues teníamos que linkar unos ficheros CSS, utilizar preprocesadores, lo que sea. Pero una de las ventajas principales de Styled Components es que aparte de poder convertir nuestros estilos en un componente y por lo tanto poder
utilizar o poder manejar el total comportamiento del componente como hacemos con cualquier otro componente de React, ahora, gracias a Styled Component, también podemos al máximo utilizar su apariencia, manejar su apariencia e incluso hacer que mis componentes sean flexibles a través de props. Esto, pues es que es totalmente fantástico y hace que tus proyectos pasen a ser muchísimo más flexibles y que los componentes que tú creas, tanto componentes de estilos como componentes de lógica, sean mucho más reutilizables. Estás pues manteniendo tu proyecto mucho más organizado, teniendo una modularización, haciendo que todo sea mucho más flexible, optimizado, mantenible de cara a futuro. Es decir, Styled Components realmente a mí me arroja mucha ventaja a la hora de utilizarlo para estilizar mis componentes y mis aplicaciones de React. Es muy importante destacar otra de las ventajas para mí principales de Styled Component, es que estos componentes que nosotros creamos a partir de las etiquetas HTML también van a aceptar todas las props, todos los eventos y todos los atributos que normalmente pasarías a una etiqueta HTML estándar cuando la estamos utilizando dentro de nuestra sintaxis JSX en React. Funciona exactamente igual que un componente preconstruido de etiqueta HTML como los que hemos ido utilizando hasta ahora a lo largo de nuestro curso, solo que ahora, además, también podemos controlar su apariencia y los estilos, lo cual, pues es que es totalmente magnífico. Esto significa que tú vas a poder interactuar con tus componentes de la misma manera que lo harías con elementos nativos de HTML, controlar su comportamiento y además también controlar su apariencia. Un aspecto totalmente poderoso de Styled Component es que estás creando componentes que son altamente reutilizables. Por ejemplo, tú puedes definir un botón estilizado que no solo luzca bien, sino que también pueda modificarse dinámicamente a través de las props, como veremos en los próximos vídeos a través de ejemplos prácticos, en los que a lo mejor nosotros a través de una prop le podamos indicar el tamaño y decirle, oye, este componente se va a poder reajustar y cuando yo le pase una prop con el valor small va a tener su tamaño más pequeñito, medium un poquito más grande y big será un poquito más grande, lo que me hace que yo controle al máximo la apariencia de ese componente y que pase a ser totalmente reutilizable, lo que es pues una gran ventaja. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora mismo con nuestro header y vamos a utilizar, por ejemplo, esta clase principal de header que nosotros tenemos para poderle dar pues ese color moradito, ese ancho, ese padding, hacer que sea display flex a nuestro header moradito de aquí de nuestro login de Wonka que estamos construyendo y vais a ver de qué forma tan sencilla podemos convertirlo a un componente preconstruido de Styled Component. Nos vamos a olvidar de momento de los ficheros .css y nos vamos a venir a los ficheros .jsx. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar ese paquete que nosotros hemos instalado y lo que vamos a importar es su objeto o su función styled. ¿De dónde? Pues de la librería o del paquete Styled Components. Por aquí me la autocompleta Visual Studio Code. Y a partir de ahora yo ya me voy a poder crear mis propios componentes preconstruidos con Styled Components. Fijaos cómo aquí abajo, no sé si lo estáis viendo, diría que sí, nos dice que ya tienes tus nuevas dependencias optimizadas para poder utilizar Styled Components. Así que estamos completamente listos y vamos a empezar a utilizarlo. Como se trata de un componente totalmente diferente al header, nosotros lo vamos a crear fuera del header. Vamos a ver de forma muy cómoda cómo hacerlo. Simplemente nos vamos a crear una constante que es donde vamos a guardar este nuevo componente y como cualquier componente lo que vais a tener que hacer es utilizar las mayúsculas. Ya sabéis que una de las reglas principales de los componentes en React es que empiece por mayúsculas y que retorne contenido renderizable. En nuestro caso, con los componentes de Styled Components no van a retornar contenido renderizable que nosotros mismos programemos, pero sí que van a empezar por mayúsculas. Por ejemplo, le podemos llamar Styled Header para separarlo del componente header normal y corriente que nosotros tenemos, ¿vale? Y lo que nosotros le vamos a decir es que queremos utilizar este objeto Styled y a partir de aquí hay que ponerle
partir de qué etiqueta HTML nosotros queremos generar este nuevo componente estilizado. En nuestro caso, de la etiqueta HTML header, ¿vale? Aquí si pones la que pongas, pues te lo va autocompletando Visual Studio Code. Entonces, nosotros queremos a partir de header. Ahora, ¿cómo le podemos dar nosotros estos estilos? Pues muy importante porque no va a ser con un igual, no va a ser con un punto como estamos acostumbrados, sino que va a ser con las conocidas template de React. Ya sabéis que estas template se utilizan a partir de las comillas invertidas y que a mí me van a permitir poder poner una serie de código aquí que además se puede poner multilínea y que os recuerdo que esto de las template de JavaScript no tiene nada que ver con React, es propiamente del JavaScript ECMA 6, por lo tanto sabéis que también las podéis utilizar dentro de pues otros proyectos que hagáis simplemente con JavaScript y que no tienen nada que ver ni con Styled Components ni con Header, es una funcionalidad de JavaScript ECMA 6. Y a partir de ahora le tenemos que poner todos los estilos que nosotros queramos que tenga este nuevo componente estilizado y preconstruido de Styled Header. No vamos a hacer ninguna sintaxis CSS que no conozcamos. Lo bueno es que la sintaxis CSS sigue siendo exactamente la misma. Por lo que podemos venir a nuestro header CSS que teníamos por aquí y quitarle todo lo que tenía anteriormente. Y se lo vamos a pegar aquí. Exactamente de la misma forma, con sus puntos y comas, con su notación de JSON, con su snake case, con todo. No va a cambiar absolutamente nada. Lo que hace pues que la curva de dificultad realmente yo considero que es mínima. Simplemente tienes que aprender a cómo configurarlo e importarlo, a saber que lo tienes que crear como si fuese una especie de componente y que tienes que utilizar las templates de JavaScript ECMA 6, que lo vas a crear a partir de una etiqueta HTML estándar de las que tú mismo conoces y ahora después vamos a ver cómo lo podemos empezar a utilizar, pero no tiene una sintaxis de CSS nueva que no conozcamos y a la que nos tengamos que acostumbrar. Entonces, para tú empezar a utilizar Styled Component en tus proyectos realmente necesitas muy poco y a partir de muy pocos minutos, incluso diría que lo estés utilizando, te vas a acostumbrar y va a ser muy sencillito. Entonces, ahora mismo para seguir utilizándolo, lo único que tenemos que hacer es utilizarlo como un componente cualquier otro. Lo que nosotros hemos hecho aquí es crear un nuevo componente que se llama Styled Header, utilizando la etiqueta estándar, normal y corriente header y aprovechándonos de la potencia de Styled Components. Este componente no solo va a actuar como una etiqueta header de HTML estándar, sino que además viene con estilos personalizados ya predefinidos al momento de su creación, lo que me va a permitir poder controlar tanto su apariencia como su contenido. Sé que estoy repitiendo mucho esto, pero es que es la característica principal de Styled Component y la que me gustaría que memorizaseis si algún día os dicen, oye, ¿qué es lo mejor de poder utilizar Styled Component para estilizar tus componentes y tus aplicaciones de React? Pues muy bien, para utilizarlo ahora mismo exactamente igual que como haríamos con un componente normal y corriente o como hacemos aquí con las etiquetas de header que ya vienen preconstruidas, lo único que tenemos que hacer es utilizar este componente y pasarle a llamarle Styled Header. Y veis que ahora mismo se nos pone en verdecito como componente que es. Y si yo me fijo aquí en lo que tiene, veo todo lo que está utilizando Styled Components por debajo. Y recuerdo, estos componentes preconstruidos se comportan exactamente igual que una etiqueta HTML que yo estoy utilizando con React. Por lo tanto, acepta las mismas props, acepta los mismos atributos, acepta los mismos eventos. Es decir, que yo ponga aquí una class name no estaría del todo mal. Sí que no tiene mucho sentido porque si estoy utilizando Styled Components, permitirme que tengo hipo, ¿para qué voy a utilizar una clase de CSS externa? Pues a la hora de estilizar no tendría ningún sentido. Nosotros lo vamos a quitar de aquí, pero que sepáis que esto no produce ningún fallo a nivel de código, porque al comportarse como una etiqueta normal y corriente que puede controlar React, acepta todas las props que aceptase la etiqueta header, todos los atributos, todos los eventos y se comporta de la misma forma. Yo voy a quitar esto de aquí, por lo tanto, esta clase ya no va a tener el CSS tradicional que tenía, incluso lo puedo eliminar de aquí, que me va a dar exactamente igual.
Y como ya me conozco yo a mi colega, el servidor de desarrollo de Vite, voy a cortarlo y lo voy a volver a lanzar. Y si yo ahora me voy de nuevo a mi componente, ¿qué acaba de pasar? Pues que acabamos de ver cómo se acaba de descolocar todo. Y diréis, ¿pero y por qué se acaba de descolocar? Pues por una razón muy simple y que estoy seguro que todos acabáis de ver. Si yo le quito de aquí la clase de .logo, pero luego le digo, o sea, de .header, pero luego le digo que la imagen me la va a redimensionar a partir de la clase header, pero esa ya no existe, pues no me va a redimensionar ninguna imagen, básicamente. De momento, aquí en los CSS tradicionales le vamos a poner la imagen normal y corriente simplemente para que le veamos bien y para que veamos qué es lo que está pasando por ahí. Incluso si decís, venga, vamos a convertirla también en un stylet component. Pues venimos aquí y le vamos a decir, venga, cons stylet img. No es que cuando tú creas tu componente tengas que utilizar siempre esta palabra de stylet al principio. Yo la estoy utilizando ahora mismo para pues que se note que es un componente creado a partir de stylet component con unos estilos predefinidos, pero lo podríais llamar simplemente img, aunque tendríais que tener cuidado para que no se liase con las etiquetas. Ya sabéis que la principal diferencia es que si nosotros utilizamos las mayúsculas, React ya lo toma como un componente personalizado, por así decirlo, y no como una etiqueta HTML normal. Entonces podríais poner img con la mayúscula, pero yo siempre considero que si es un componente de Stylet Components, le pongáis delante la palabra Stylet, porque a la larga, cuando vuestros proyectos crezcan, os va a ayudar bastante a diferenciar qué componentes a lo mejor son un poquito más de lógica y qué componentes son principalmente etiquetas con estilos predefinidos. Esto es un consejo de mi parte. Entonces ya podéis poner el stylet img, utilizamos las... un segundo, utilizamos las... ¿me saldrá o no me saldrá el nombre, de verdad? Las comillas invertidas y le ponemos lo que antes teníamos en la img, que son estos estilos de aquí. Por lo tanto, los podemos ya incluso quitar de este CSS tradicional, que poco a poco deberíamos de dejar de utilizar si empezamos a utilizar Stylet Components. Le añadimos estos nuevos estilos y esta img a partir de ahora es un Stylet img, que como veis sigue admitiendo los atributos de src para darle una ruta de imagen a mi imagen, valga la redundancia, y para darle un texto alternativo. Lo sigue admitiendo de forma perfecta. Voy a volver a cortar el servidor por si acaso, más que nada, y voy a volver a mi header. Pues como veis, ahora mismo mi header está estilizado de la misma forma que antes, solo que ahora con Stylet Component, y ahora lo comentaremos cuando analicemos bien los pros. Pero al ser componentes personalizados, obviamente tiene un scope específico, porque le estamos dando unos estilos completamente personalizados al componente que estamos creando. O sea que ahora lo mencionamos en la parte de los pros, pero que quede claro que esto tiene un scope totalmente específico. Si yo paso aquí a analizar un poquito qué es lo que le está metiendo Stylet Components por debajo, por ejemplo, a la imagen, vemos cómo le está creando una clase que se está inventando, en este caso sc-brax, zu, lo que sea. Y si yo me pongo por aquí encima, puedo ver, si me deja un segundo la parte de los estilos, por favor, puedo ver cómo en general al header le está dando los mismos estilos que yo le he puesto. Si veis, todas estas propiedades CSS son las mismas que yo le he puesto exactamente aquí. No nos está haciendo ninguna magia por debajo que no conozcamos. Simplemente está creando unos componentes con los estilos que nosotros le estamos diciendo, sin ningún tipo de misterio, solo que a mí como desarrollador me está ofreciendo bastante. Así que ya veis lo maravilloso y lo fácil que es utilizar Stylet Components, sinceramente. A mí es una de las opciones que más me gusta utilizar a la hora de estilizar mis aplicaciones de React. En los próximos vídeos vamos a profundizar un poquito más en cómo podemos hacer que estos componentes que creamos sean aún más flexibles y reutilizables a través del uso de props, de condiciones dinámicas y que tú te puedas crear unos componentes que sean altamente reutilizables para toda tu aplicación. Lo vamos a separar en un segundo vídeo para que no quede un vídeo de 70.000 horas, ¿vale? Entonces, me gustaría ver también un poquito las diferencias de CSS Modules con Stylet Components.
Es muy posible que nos estemos preguntando, por ejemplo, cómo Styled Components se compara frente a otras técnicas de estilización que nosotros ya hemos aprendido a lo largo de este curso, como podría ser, en este caso, CSS Modules. Ambas soluciones tienen como objetivo modularizar y encapsular los estilos, es decir, ambas soluciones tienen un scope específico que me hace que no me tenga que preocupar por esos conflictos de estilos entre mis componentes y por ese scope global que puede que muchas veces haga que mis estilos de la aplicación se rompan. Esto tanto CSS Modules como Styled Component lo solucionan, pero lo hacen de una manera un tanto diferente. Sí que es cierto que con CSS Modules los estilos se definen en ficheros CSS separados y que son importados a mis componentes de React como objetos de JavaScript. Spoiler, se puede hacer lo mismo con Styled Components sin ningún tipo de problema. Pero bueno, en el caso de CSS Modules, cada clase es un módulo de CSS y esto lo convierte pues en una única clase específica al componente donde la importas. Es lo bueno de CSS Modules. Esto nos permite pues evitar conflictos de nombres, permite un scoping específico al componente y la verdad que CSS Modules para mí también es una opción excelente cuando deseas mantener el CSS separado del código de JavaScript, pero aún así quieres aprovechar la modularidad y lo más importante y la principal razón por que a mí me llevaría a elegir CSS Modules antes de Styled Components, que sería que yo no quiero que en mi proyecto a lo mejor abuse de librerías de terceros y diga, no quiero tener que estar importando librerías de terceros, me quedo con CSS Modules que me da ese scope específico también y que ya viene instalado dentro de la construcción de proyecto que me hace Vite o Webpack en este caso. No necesito instalar paquetes de terceros. Sería pues esa pequeña diferencia que a mí más me importaría, ya te digo, en el caso de que te importase mucho instalar librerías de tercero. Si no, es que yo me quedo siempre con Styled Components, la verdad. Es la forma que a mí más me gusta de estilizar los componentes. Por otro lado, Styled Components lo que nos permite es integrar los estilos directamente dentro de los componentes de React. Que están escritos en JavaScript. Esto permite pues una estrecha integración entre la lógica del componente por un lado y sus estilos o apariencia por otro, lo que puede ser muy útil en aplicaciones donde, por ejemplo, los estilos van a ser altamente dinámicos y que van a depender en gran medida de la interacción del usuario con tu aplicación y la lógica de tu componente. Styled Components funciona de maravilla en estos casos. En términos de cuándo utilizar una técnica o cuándo utilizar otra, pues lo que hemos dicho, CSS Modules puede ser mucho más óptimo si prefieres separar los estilos en ficheros diferentes, mantener una estructura mucho más tradicional y parecida a CSS tradicional y no quieres utilizar o importar librerías de terceros. Sin embargo, pues Styled Components es ideal cuando tú quieres aprovechar esa capacidad de usar JavaScript en tus estilos y de aportarle un dinamismo y hacer que todos tus componentes sean mucho más reutilizables, que al final es una de las características básicas de React como framework. Entonces, si puedo combinar ambas cosas, además de en lógica, también en apariencia, pues es que entonces estoy utilizando React como framework de la forma perfecta. Por eso, vuelvo a repetir que Styled Components a mí me parece la mejor manera de estilizar tus aplicaciones con React. Además, pues lo que decimos puede ser clave, sobre todo cuando tú necesitas un dinamismo en tus estilos. Vamos a analizar bien antes de terminar el vídeo las pros o las ventajas y los contras o las desventajas entonces que tienen que utilizar Styled Components en tus proyectos de React. Si nosotros empezamos a hablar de los props, ya hemos visto este scoping automático o este scoping específico. Como nosotros estamos creando componentes directamente desde cero, pues los estilos están automáticamente vinculados a ese componente que yo estoy creando, lo que evita que afecten a otros elementos de tu aplicación. Otra de las características principales sería la modularidad y la reutilización. Me permite mantener los estilos junto a la lógica del componente, lo que hace que tu código sea mucho más modular y mucho más fácil de mantener a futuro cuando tu proyecto va creciendo. Aparte que me puedo apoyar en un CSS con JavaScript. Puedo utilizar toda la potencia de JavaScript a través de las props, de los eventos, directamente para manejar la apariencia de estos componentes.
Ya sabéis que podemos, incluso lo veremos en futuros vídeos, incluir variables, funciones, condicionales, sin necesidad de un preprocesador como SAS y LESS. Por lo tanto, me está dando una potencia de estilizar mis aplicaciones de React muy superior al resto de formas. También me permite una composición de los estilos muy mejorada, me permite extender y reutilizar estilos de una forma muy sencilla, lo que hace que tus componentes sean más flexibles. Como digo, es mucho más importante analizar las ventajas que las desventajas que tiene Styled Components. Pero aún así, vamos a ver un poquito las desventajas. Sí que quizás si tú tienes un proyecto muy grande, aunque apenas lo vas a notar, estás cargando ficheros de JavaScript, lo que puede hacer que los estilos al final son preprocesados por JavaScript y esto puede aumentar el tamaño de los archivos de JavaScript de tu proyecto y por lo tanto de la carga de página. Pero también te digo, estas librerías externas ya están muy optimizadas y hacen que esto precisamente no sea visible por el navegador. Entonces no vamos a tener ningún problema. La curva de aprendizaje, pues como hemos dicho antes, es prácticamente mínima, pero sí que te va a llevar un tiempo de adaptación, especialmente si estás muy acostumbrado al CSS tradicional. Y a lo mejor esto de utilizar componentes preconstruidos en lugar de etiquetas, al principio te resulta un poquito difícil. Pero eso son 3 o 4 días de práctica y lo utilizarás como si lo hubieses aprendido de bebé. De verdad, hay que fijarnos aquí mucho más en las ventajas que en las desventajas. Y la desventaja principal que hemos analizado a lo largo del vídeo es que dependes de una librería de terceros o una librería externa. Añadir Styled Components implica agregar una nueva dependencia a tu proyecto, lo cual pues a lo mejor tú no quieres tener muchos proyectos que dependan de librerías externas o librerías de terceros y esto te parece un problema. Completamente entendible y ahí sí que entiendo que te vayas muchísimo más a CSS Modules, ¿vale? Así que nada, chicos, para finalizar este vídeo, ya sabéis que en próximos estaremos viendo muchísimo más Styled Components, viendo cómo podemos utilizar esa potencia que le da JavaScript, cómo los podemos hacer mucho más reutilizables, mucho más flexibles y vamos a aprender muchísimo más de Styled Components. Hoy hemos visto qué es esto, Styled Components, cómo podemos instalarlo y cómo me va a permitir construir estos componentes estilizados en React y va a aportar una modularidad y una reutilización a los componentes que yo creé. También hemos comparado sobre todo Styled Components frente a otras vías de estilización como puede ser CSS Modules y hemos estado analizando cuándo puede ser más óptimo utilizar una vía o utilizar otra. Así que si te ha gustado el vídeo, que yo creo que hemos podido hoy aportar bastante conocimiento sobre Styled Components, me gustaría que dejaseis un like gigante, que os suscribieseis, que solo un 10% de la gente que ve los vídeos está suscrita y que activéis la campanita para no perderos nada sobre este tutorial de React desde cero. Dejar un comentario con vuestras ideas, opiniones o feedback y compartir el vídeo con todas aquellas personas que quieran aprender React y que quieran aprender un poquito sobre estilizar sus componentes. Nosotros nos vemos, ¿dónde? Pues nos vamos a ver por aquí mañana en un nuevo vídeo de este curso de React desde cero y en un nuevo vídeo de Picando Código. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.